Muchas gracias, primero por la invitación de AMSA, segundo por darme la oportunidad de participar y agregarme al homenaje a la doctora Graciela Olmos, que pues ha sido muy importante en mi vida, no solamente personal, sino también mi vida profesional. Ella fue mi maestra allá por los años 80 y ha sido madrina de uno de mis hijos y es una gente que quiero muchísimo y pues ya se dijo muchísimo acerca de ella y pues nada más compartir estas fotos aquí en mi época de residente allá por 1982 y con su familia y una gente maravillosa. Bueno, iniciando el problema que vamos a comentar es que, ¿qué es el TDAH? El trastorno por déficit de la atención con hiperactividad se ha considerado un trastorno del neurodesarrollo. Esto se observa desde la niñez y se expresa en una falta de atención y o hiperactividad que en ocasiones puede acompañarse de conductas impulsivas. El diagnóstico habitualmente, como decía, se hace en la niñez y a menudo va a evolucionar a la adolescencia e incluso hasta la edad adulta. Es un tema muy relevante que nos da algún tipo de problema, sobre todo a la edad de la adolescencia, donde se van a afianzar vínculos en relación a lo que va a ser el futuro de la persona, conformar su identidad, descubrir su sexualidad, descubrir los cimientos donde será su personalidad en años venideros. Desafortunadamente no hay mucha literatura en esta etapa. Esto no sabe o se ha determinado que el TDAH puede limitar y dificulta la adquisición de hitos evolutivos en esta transición de periodos vitales donde pues va a haber una experiencia de la vida y las exigencias del entorno y la maduración del sistema nervioso. El TDAH como entidad clínica pues es un debate muy popular y ustedes lo verán en redes, en periódicos o incluso en cafés, ¿verdad? Donde se pone en duda incluso que exista, que si es algo que fue inventado por médicos y que si esto es algo normal que todos los pacientes o todos los niños o adolescentes lo puedan presentar. Hay múltiples estudios, tanto epidemiológicos, clínicos, genéticos, neuropsicológicos, de neuroimagen, etcétera, que avalan que tiene un origen neurobiológico. Esto se ha estudiado de diversas maneras. Es una de las alteraciones que más se ha estudiado en la actualidad a nivel mundial, donde hay trastornos pre, peri y postnatales que pueden ser consistentes, sobre todo el bajo peso y la prematurez al nacer. Se dice que la exposición de la madre a cigarrillos, a drogas y alcohol pudiera ser una de las razones de este problema, así como la adversidad psicosocial. El TDAH, pues entonces, como decía, es un trastorno neurobiológico que va a impactar desde el punto de vista personal y social, que tiene múltiples componentes, sobre todo genéticos, pero que hay una dismorfología en la disfunción y la baja conectividad en las redes, sobre todo frontoestriadas, frontoparietal y frontocerebelosa, que esto nos va a dar manifestaciones clínicas muy específicas. Se ha determinado que las proyecciones dopaminérgicas, sobre todo las funciones mesocorticales, nos dan las funciones cognitivas, nos da la fluidez verbal, el aprendizaje en serie y en secuencia, nos da la vigilancia del funcionamiento ejecutivo, nos da la atención y establece las prioridades conductuales, como son la modulación de la conducta en función de las señales sociales.
Y las vías noradrenérgicas prefrontales nos da mantenimiento y concentración en la atención, nos mide la energía y la fatiga y nos motiva el interés. Entonces se habla de que cuando se tiene TDAH hay una escasa cantidad de dopamina disponible en las neuronas y que en forma normal pues hay una cantidad más o menos adecuada de la dopamina disponible. Hay diferentes estudios de neuroimagen que ha confirmado que hay una activación exagerada de sistemas subcorticales que van a estar involucrados en la recompensa, en la información afectiva, sobre todo a nivel del núcleo accumbens, en los ganglios basales, la amígdala y el cíngulo. Como vemos en las imágenes, hay un reforzamiento en el lado derecho de la pantalla. Se observan ahí algunas alteraciones del consumo de glucosa radiactiva en este estudio. Y cuando el paciente tiene TDAH, vean cómo hay una disminución y se ve más la alteración a nivel del cíngulo, donde hay menos actividad de la glucosa. Desde el punto de vista genético, pues los hijos de padres con TDAH tienen un 50% de probabilidades de presentarlo. Los gemelos monocigóticos tienen 11 a 18 veces más probabilidad de tener TDAH que el hermano no gemelo. Y hay una fuerte asociación genética que va del 60 al 75% con diferentes genes, que esto habla de algo muy especial. Vemos aquí que estudios que se han realizado, se ve cómo el TDAH tiene una de las casuísticas más elevadas en relación a herencia que todos los otros trastornos de tipo salud mental que hay. Vean ustedes cómo solamente la altura es un poquito mayor que el porcentaje de herencia en el TDAH, incluso que depresión, trastornos de pánico, incluso el asma lo comparan aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues que refleja distintos manifestaciones donde se va a demostrar por inhibición, atención, percepción del tiempo, rechazo a la demora. Contrario a esto, pues se ha visto que esto no desaparece en la niñez, sino que persiste en la adolescencia, cambiando algunas de sus manifestaciones. Sobre todo persiste más la falta de atención y la desorganización, disminuye la hiperactividad, pero también persiste mucho la impulsividad. Entonces, en la actualidad se está dando mucha atención y estudios en la etapa adulta y geriátrica. El diagnóstico, pues, es complejo, ya que no existe un marcador biológico, quiere decir que no tenemos algo como específico que nos determine cuál sería el diagnóstico de este problema. Entonces, vamos a revisar las conductas propias del adolescente y lo que plantea este contexto en relación al tratamiento y a su pronóstico. Esto también va a tener acciones muy importantes en la toma de decisiones que no solamente están influidas por los factores cognitivos, sino también psicológicos y afectivos, como son la influencia de los amigos más que de los padres, la orientación futura y la mayor reactividad emocional. Bueno, ya de la adolescencia creo que se ha dicho mucho, que es una etapa pues con muchos riesgos, ¿verdad? A diferencia de las otras etapas, aquí pues hay problemas sobre todo de competencias cognitivas, de autorregulación y sobre todo en la región prefrontal que va en relación con la maduración lineal del sistema nervioso. Como decía anteriormente, el TDAH no tiene
un estudio específico en el cual se haga el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es clínico y la mayoría de los países han aceptado las guías del DSM-5, que es el catálogo de enfermedades mentales que publica la Sociedad Americana de Psiquiatría, que en el número 5, que fue actualizado hace 5 años, nos dice que para tener el diagnóstico de falta de atención, hiperactividad e impulsividad, se requiere más de 6 de las manifestaciones que mencionaré más adelante, en cada uno con una duración mayor de 6 meses, que interfieran con el desempeño del paciente, que algunos de los síntomas aparecen antes de los 12 o a los 15 años. Anteriormente se decía que era a los 6 años, ahora se ha visto que no, que pueden aparecer de inicio en la adolescencia, que deben de estar presentes en 2 o más ambientes con disfunción cognitiva, social y familiar. Anteriormente no se permitía hacer diagnóstico con el trastorno del espectro autista. En la actualidad, casi la mayoría de niños con trastorno del espectro autista tienen TDAH. Y lo mismo se acepta que se haga el diagnóstico en pacientes con discapacidad, ya sea cognitiva o motora. Estos son los datos que nos dice en relación a la falta de atención. No presta suficiente atención a detalles, tiene problemas para mantenerse la atención en tareas o actividades de juego, parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue las instrucciones, no completa juegos ni tareas, es desorganizado en sus actividades de la vida diaria, evita todo lo que le condiciona un esfuerzo mental, pierde frecuentemente cosas necesarias para sus actividades, se distrae fácilmente con estímulos externos y es descuidado en las actividades de la vida diaria. En cambio, en la hiperactividad, pues mueve en exceso manos o pies, no se queda quieto en el asiento, abandona su asiento cuando debe de estar sentado, corre, brinca y salta en situaciones inadecuadas, es incapaz de ocupar su tiempo libre en forma apropiada, actúa como si estuviera impulsado por un motor, habla en exceso. Y lo que se refiere a la impulsividad es que responde en forma súbita a las preguntas antes de ser completadas, no espera turno, interrumpe, se mete en juegos o conversaciones ajenas. Entonces, cuando tenemos más de 6 de estas características en cada una de las puntos que he mencionado, pues se puede hacer el diagnóstico de TDAH. Entonces, ya decíamos que en la adolescencia va a cambiar. Cuando se les diagnostica el TDAH, persiste todavía en muchos niños o en adolescentes, y las manifestaciones pueden ser similares en los niños. La hiperactividad va disminuyendo al crecer. 70 al 80% de los adolescentes que tuvieron el TDAH de niños, pues lo van a continuar con problemas. Se sigue siendo hiperactivo, es un niño o un adolescente de los llamados multitask. Eligen tareas o actividades que den beneficios inmediatos y no a los que demandan más esfuerzo, pero mayor recompensa a largo plazo. De aquí es interesante comentar que las niñas tienen más problemas en relación a déficit de la atención que a hiperactividad. Sobre todo el adolescente, lo que más se presenta es distracción, desorganización, pobre concentración, hiperactividad, impulsividad. Esto, en la medida que van pasando los años, se producen cambios hormonales, aumentan exigencias y en la escuela tienen problemas, sobre todo en actividades extracurriculares. ¿Cómo afecta esto en un adolescente? Pues los problemas de distracción y falta de concentración
Muchos adolescentes con TDAH tienen problemas en la escuela. Las calificaciones pueden bajar, especialmente si no están recibiendo tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 70 al 80% de los adolescentes que tuvieron TDAH en la infancia lo van a continuar teniendo con dificultades sociales, académicas, emocionales, un pobre desempeño escolar, mayor inquietud, mayor número de suspensiones, mayor número de falla académica. Es difícil que completen una educación superior. Esto es interesante. Muchos estudios han determinado que mucha gente que abandona, sobre todo en la secundaria preparatoria, no a veces es por falta de situación económica, sino por el problema del TDAH. Se vuelven irritables, agresivos, que ya de por sí en la etapa es algo característico. Su trabajo académico pues es discontinuo, tienen imposibilidad de completarlo independientemente, siempre se agregan a grupos cuando quieren hacer un trabajo y son de los que dicen yo traigo los refrescos y las papitas y ustedes hacen lo demás. Hay lo que llamamos comorbilidad en el TDAH. La comorbilidad son trastornos que están asociados en el cual vean ustedes que hay diferentes trastornos, sobre todo los trastornos de la ansiedad, del humor, la agresividad, la irritabilidad, los trastornos de la conducta que se presentan con mucha frecuencia. El tratamiento, pues hay diversas opiniones en relación a esto. Ya decíamos que debido a que hay mucha gente que refiere que esto puede ser un periodo transicional y que no necesita tratamiento, pero se ha visto que los pacientes que reciben terapia conductual por sí sola, pues pueden funcionar cuando el problema no es tan importante. Pero el Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos refiere que el 80% de las personas necesitaron medicamento para el TDAH en niños y que todavía lo necesitan en adolescentes. Una combinación de medicamentos y terapia conductual es lo que mejor puede funcionar en este tipo de problemas. Los medicamentos que se utilizan, pues son los que llamamos los medicamentos estimulantes, que mejoran la atención y ayudan a mejorar el desempeño en la escuela. De ellos, pues hay dos tipos que son las anfetaminas. En México nada más tenemos la list de anfetamina, que es el Vivance, y el metilfenidato, que es uno de los medicamentos más antiguos con los que se cuenta. Este medicamento salió allá por 1950 y sigue siendo uno de los medicamentos que más se utiliza en este tipo de trastorno. Hay medicamentos no estimulantes como la atomoxetina, la clonidina y los tricíclicos. Actualmente ha salido un medicamento que es un recapturador de serotonina, que es la viloxaxina, que se había utilizado como un antidepresivo y en la actualidad en Estados Unidos acaba de ser aprobado para el uso de este problema. En México todavía no lo tenemos. ¿Qué hay en relación a la sobremedicación? Pues hay veces que aunque se aumente el medicamento, no se requiere una buena respuesta. Se ha hablado también de que hay medicamentos que pueden poner en riesgo suicida al paciente, que pueden tener cambios de humor y abuso de drogas. También hay tratamientos alternativos que incluyen dietas de eliminación, el uso de suplementos, entrenamiento para padres, entrenamiento de memoria y neuroretroalimentación, aunque muchos de estos son medicamentos controversiales. Se habla mucho de que si el azúcar o los dulces pueden aumentar este tipo de problemas, cosa que no se ha confirmado. Lo mismo se habla de que dietas o megavitaminas pueden ayudar al paciente con esto. La enzimoterapia no es que se les eche encima todo, sino que uso de enzimas.
los videojuegos, el ejercicio. Hay pacientes que los mandan al gimnasio y están allá 2, 3 horas y regresan un poco cansados y al rato están como si nada. Remedios naturales que no se ha determinado. Aquí hay gente que ha utilizado incluso el aceite de cannabis para esto sin una respuesta adecuada. Hay algunas formas de ayudar al paciente con TDAH que proporcione unas expectativas, establezca horarios, apoyo de actividades como pueden ser lecciones de música, deportes, pasatiempo, desarrollar el autoestima, recompensar el comportamiento positivo y ayudarlo en programación y organización. Problemas que se han visto, fíjense ustedes aquí como problemas de adolescentes con TDAH contra controles sanos, ¿verdad? Cómo no terminan el bachillerato, cómo tienen cuando trabajan despidos mayores, la maternidad muy alta, la repetición de cursos, el abuso de sustancias y el abuso de alcohol, el abuso de drogas son mayores en pacientes que no son tratados, la conducta antisocial en los adolescentes, que es algo importante también. Como la mayoría minutos, doctor, quedan 5 minutos. Sí, gracias. Como el paciente en relación a controles tienen mayor riesgo. Se ha hablado mucho de que el paciente con TDAH y tratado con estimulantes pueda caer en adicciones. Estos son 2 estudios que se presentaron hace algunos años, donde se ve claramente que los pacientes que tienen TDAH sin tratamiento, tienen mayor riesgo de tener abuso de sustancias que los pacientes que tienen tratamiento o los pacientes que tienen en control. El impacto, fíjense aquí cómo el abuso de sustancias es mayor en este tipo de pacientes y obviamente conductas criminales. La mayoría de las veces no terminan incluso la secundaria, son expulsados de la escuela y estos pues muchas veces son los que van a terminar en delincuencia. En relación a su evolución, pues debemos de tener una buena control del paciente con visitas periódicas, un tratamiento farmacológico adecuado y vigilado, y sobre todo un apoyo escolar y psicológico tanto al paciente como a los padres. Algo muy importante aquí es el apego. La mayoría de las veces uno ve que el paciente cuando empieza a mejorar, los padres suspenden el medicamento o el mismo adolescente ya no lo quiere tomar porque muchas veces sus compañeros le empiezan a decir que ya no es el mismo, que ha cambiado, que es otro, y entonces esto hace que él suspenda el tratamiento, y el problema es que posteriormente regresan con más alteraciones. Y hay que darle una información tanto a los padres, a la escuela y al mismo paciente, porque yo creo que en la medida de que se les da esta información hay menos rechazo a los medicamentos. Este es una publicación que hicimos hace 2 años, donde manejamos en los trastornos del neurodesarrollo. Ahí se incluye el trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, el autismo, los trastornos del aprendizaje, ¿verdad? Perdón por la publicidad, pero la aprovecho. Y pues muchísimas gracias. Les recuerdo que hay muchos tratamientos alternativos. Ahí tiene un teléfono por si a alguien le interesa curar el cáncer en 30 días o los mezquinos, los ataques, los nervios y las hemorroides, así como las espillas. Muchísimas gracias por la oportunidad